Como les decía, vamos a comenzar con literatura. Esta parte de la literatura más específicamente es sobre neoclasicismo, pero vamos a empezar primero a, a hacer como un repaso de lo que es la literatura, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar a desarrollar primero este concepto de la literatura y vamos a tomar a dos autores específicos como son, por un lado, Aristóteles, que es uno de los tres grandes pensadores griegos, ¿no? Sócrates, Platón y Aristóteles forman este grupo de grandes pensadores griegos. Para Aristóteles es el primer autor occidental que concede, mejor dicho, autonomía a la poesía. Él llama a la literatura poesía, al definirla como la manifestación artística que se diferencia de otras, como la música y la pintura, por el instrumento peculiar que emplea en sus creaciones, es decir, la lengua, ¿no? Entonces, él considera a la literatura como la primera manifestación artística o como la manifestación artística por excelencia porque emplea la lengua. Octavio Paz, que es un escritor mexicano, ganador del Premio Nobel de Literatura y también del Premio Cervantes, dice que la literatura es una ética, una estética, una política y un medio para resacralizar y transformar el mundo, ¿no? Bueno, a partir de estos dos conceptos de lo que es la literatura, podemos también decir que dentro de la literatura nosotros todas las obras literarias las vamos a ubicar dentro de lo que son los movimientos literarios. Seguramente que ustedes cuando estudiaron en el secundario vieron esta cuestión de los movimientos literarios, ¿sí? ¿Cómo vamos a definir a los movimientos literarios? Como las distintas tendencias históricas y estéticas que conforman la historia de la literatura. Es decir, toda la literatura que nosotros conocemos podemos incluir dentro de estos movimientos literarios, que abarcan algunos periodos más extensos que otros. Por ejemplo, dentro de los movimientos literarios podemos empezar con lo que es la antigüedad clásica. Yo hice como una línea de tiempo para repasar. Esto es simplemente una introducción, no se asusten porque no es que van a tener que saber todo esto, ¿no? Pero dentro de lo que son los movimientos literarios podemos ubicar la antigüedad clásica, que va desde el siglo VII antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. Acá, ¿qué obras vamos a ubicar? Los mitos, la Ilíada, la Odisea, ¿sí? ¿Han escuchado nombrar alguna de estas obras? Son obras griegas. Seguramente han visto Troya, la película Troya. Sí, Bueno, Troya está basada justamente en la Ilíada, ¿no? Estas cuestiones de dioses y semidioses, esta lucha por el poder, o habrán escuchado de algunos de los grandes mitos como, qué sé yo, el mito de Dédalo e Ícaro o el mito de Prometeo De Hércules encadenado. y todo eso sería. Exacto, exacto. Toda esa literatura de la antigüedad clásica la vamos a ubicar en esta época, ¿no? Y donde está más basado en mitos. Otro de los grandes escritores de esta época es Sófocles, Sófocles, las obras más importantes y que seguramente una de ellas les va a resonar es Edipo Rey, el famoso complejo de Edipo, ¿no? Donde el hijo se casa con la madre, o Antígona. Bueno, son las obras que más se conocen de Sófocles. Luego de este periodo, de este movimiento, viene lo que conocemos como Edad Media. La Edad Media es un periodo que
abarca desde el siglo V, ya después de Cristo, hasta el siglo XV. Y acá seguramente que ustedes en el secundario estudiaron como obra más importante el poema del Mío Cid, donde podemos ubicar a los juglares, los cantares de gesta. ¿Se acuerdan algo de eso? ¿Tienen así una mínima? Sí, algo me suena. Sí, sí, Algo sí. suena, muy bien. Sí, La a mí también. Bien, en esta época de la literatura es donde podemos reconocer como, digamos, más importante el concepto del caballero medieval, ¿no? Las luchas por las tierras, por los territorios, el tema del honor, las características del héroe a través del honor y la honra. Luego viene otro gran movimiento literario que es el Renacimiento. Renacimiento es una alusión al renacer de todo lo que es la cultura o de toda la antigüedad clásica. Se produce o surge en Italia y se va a expandir por el resto de Europa, ¿no? Y posteriormente, bueno, por América. ¿Qué obras pueden haber visto en el Renacimiento? Y por ejemplo el Lazarillo de Tormes, que cuenta la historia de un niño de la calle. Bueno, como obras más importantes, ¿verdad? Luego viene el periodo barroco. El Renacimiento y el barroco son considerados el siglo de oro, sobre todo en España. Y dentro del barroco, que abarca el siglo XVII, podemos encontrar obras como El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, por ejemplo. Seguramente que lo han escuchado nombrar, ¿no? El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es lo que inaugura la novela contemporánea y es un clásico de la literatura universal, considerado una de las grandes obras maestras. Bien, en el Renacimiento, perdón, me olvidé de decir, yo decía el Lazarillo de Tormes, pero dentro del Renacimiento, si nos ubicamos en Inglaterra, podemos reconocer a Shakespeare, ¿no? Con sus obras como Romeo y Julieta, Hamlet, algunos de estos clásicos también de la literatura inglesa. Luego, en el siglo XVIII, nos vamos a encontrar con un movimiento literario que se llama neoclasicismo. Este neoclasicismo, acá es donde vamos a empezar a trabajar nosotros la literatura. Este neoclasicismo es una vuelta, neo, el prefijo neo significa nuevo, ¿no? Es una vuelta a todo lo que es la literatura clásica, es decir, de la antigüedad greco-romana de esta época. Es como que hay una revalorización a todo ese arte refinado. ¿Por qué? Porque se contrapone a lo que es el barroco. Luego tenemos el romanticismo. El romanticismo es un movimiento literario que surge en Alemania y se expande luego por toda Europa y América. Nosotros al romanticismo en América lo vamos a reconocer a través de lo que es la literatura gauchesca, ¿sí? Seguramente ustedes trabajaron el Martín Fierro, por ejemplo. Luego viene en el siglo XIX el realismo, en el siglo XX modernismo, vanguardismo. El siglo XX comparte lo que es la literatura del modernismo y del vanguardismo y el boom latinoamericano. Nosotros vamos a, dentro de esta línea de tiempo donde les estoy diciendo a grandes rasgos esto de los movimientos literarios más importantes, vamos a trabajar lo que es el neoclasicismo, es decir, siglo XVIII, siglo XIX, romanticismo con literatura gauchesca, y luego nos vamos a ir al siglo XX,
con el boom latinoamericano, y vamos a ver dos autores, me parece importantes, que es, por un lado, Julio Cortázar y por otro lado, Jorge Luis Borges, ¿sí? Con cuentos. No es que vamos a leer, digamos, un material tan extenso porque no nos da el tiempo, pero sí vamos a trabajar directamente con cuentos. Y con eso estaríamos terminando, digamos, todo lo que es la parte de literatura y de lengua y del programa en sí, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna duda que quieran preguntar? Es como que les he dado todo un pantallazo de lo que vamos a ver, y ahora específicamente vamos a comenzar con lo que es la literatura del neoclasicismo. Como les decía recién, a fines del siglo XVIII, el barroco evolucionó hacia un arte más aristocrático y cortesano, que termina con ese exceso recargado que tuvo justamente el barroco, que termina en el rococó, en especial en el terreno de las artes decorativas. Ante este panorama se va a desarrollar lo que nosotros vamos a conocer como el neoclasicismo, que es un movimiento basado, un movimiento europeo, ¿no?, basado en la recuperación, como les decía recién, de la antigua cultura greco-romana, donde pretende sobre todo poner armonía y equilibrio en las artes y sobre todo en las letras. ¿Cómo se veía en el barroco ese arte tan recargado, con oraciones y sintaxis complejas, con el uso de muchas metáforas? En el neoclasicismo se trata de limpiar, digamos, el escrito de tanta decoración y hacer textos más simples, más armoniosos. En América este movimiento va a tomar un giro interesante, porque se van a desarrollar sobre todo odas o himnos heroicos, que cantaban figuras de la independencia, donde lo más importante va a ser el patriotismo. Ese patriotismo va a encontrar en esta literatura un vehículo idóneo para poder expresarse, para ensalzar a los ídolos populares, para de alguna manera poner estas odas al servicio de la causa de la independencia, ¿sí? Siglo XVIII, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, se está gestando en América esta necesidad de independizarse de España. ¿Se acuerdan que habíamos visto un pequeño video los otros días? Sí, Esteban. Sí, vos me habías dicho que te retirabas, yo dejo grabada después esta clase. ¿Se acuerdan que habíamos visto un pequeño video los otros días donde justamente el neoclasicismo se va a dar, surge en Europa a través de dos hechos muy importantes, dos hechos históricos muy importantes? ¿Se acuerdan cuáles eran? No sé si recuerdan. ¿De cuál? Perdón. Los otros días yo les compartí un link cuando estábamos en la videoclase sobre el neoclasicismo. Un link explicativo donde hablaba de que el neoclasicismo se da desde el punto de vista histórico, ¿no? Siempre vamos a ver los movimientos en un contexto histórico. Ese contexto histórico se daba a través de dos hechos importantes en Europa. Por un lado, la Revolución Francesa, ¿se acuerdan? Y por otro lado, la Revolución Industrial. La Revolución Francesa marcó un hecho muy importante a nivel mundial. ¿Por qué? Porque de alguna manera el pueblo
dijo basta a los atropellos. A la monarquía. Exactamente. Claro. Al abuso, ¿no? Que ya estaba de esa casta monárquica donde no tenía en cuenta para nada al pueblo. Entonces, bueno, Claro. se produce la Revolución Francesa. Y por otro lado, eso es en Francia. Y por otro lado, en Inglaterra se va a dar un fenómeno antes muy importante, que es la Revolución Industrial. Que con eso, o sea, por supuesto que la revolución, tanto la Revolución Francesa como la Revolución Industrial, no se va a dar de un día para otro, sino que se viene gestando a través del tiempo, donde hay un hecho muy importante que marca eso, y que esos dos hechos fundamentales van a ser referentes para inspirar en América también hartazgo, ¿no? En el neoclasicismo empieza a florecer la idea de independencia. ¿Pero por qué? Porque al igual que en Europa hay una serie de hechos que están ocurriendo y que hacen que los pueblos necesiten independizarse de España. Claro, porque querían tener la propia democracia, si algo me acuerdo. De alguna manera, exactamente, Nicolás, querían tener su propia democracia, pero ¿por qué? Porque España, la monarquía era impune, como que hacían lo que querían. Exacto, y todo lo que se producía en América, todas las colonias, recuerden que nosotros pertenecíamos a un virreinato, que no existía la Argentina como la concebimos ahora, sino que era el virreinato del Río de la Plata, y había otros virreinatos que pertenecían a la corona española, pero que España en ese momento estaba transitando por una guerra, ¿no?, contra Napoleón Bonaparte. En ese momento el rey de España es vencido de alguna manera por Napoleón, y entonces el pueblo acá estaba viendo que todas las riquezas se las llevaban para sostener una guerra de la que ellos no formaban parte o no consideraban que formaran parte. Digamos, eso es lo que hace que empiecen a pretender la independencia. ¿Por qué es tan importante esto que estoy diciendo? Porque es el contexto que nos va a llevar a nosotros a entender la literatura del neoclasicismo, a entender estas letras de estas odas, ¿no? Las características que tenemos específicamente es expresión mesurada que busca claridad y a la vez enriquecimiento cultural, todo lo contrario a lo que fue el barroco, ¿no?, sobre todo en la claridad. Temas que resalten los hechos de la independencia. Esto se va a dar a lo largo de toda América Latina. Y preeminencia de la razón como elemento de análisis de la realidad y sus contingencias. Una de las características justamente del neoclasicismo es la ilustración. Las letras, ¿no?, que van a prevalecer es que en esta época emancipadora en América, es decir, en esta época donde se busca la independencia, vamos a ver que los autores que se circunscriben al periodo revolucionario parecen hacer caso omiso al rigor de las normas neoclásicas para adentrarse de pleno al fervor de los acontecimientos históricos. Es decir, ellos van a escribir, toda la literatura que escriban va a estar justamente al servicio de estos acontecimientos históricos como es la independencia. Entonces vamos a ver características como una escritura que se convierte en un medio vivencial donde hace culto de la trascendencia histórica de los nuevos pueblos libres. Entonces se van a cantar todos estos textos. Surge con fuerza el sentimiento patriótico que encuentra en el pueblo un referente para
propagar ese tipo de literatura. Los autores son conscientes de que las letras constituyen un valiosísimo instrumento de formación de opinión pública. Es decir, en este contexto es que nosotros vamos a analizar las estrofas del himno nacional argentino, ¿no? ¿Cuántas veces hemos cantado en un acto? Bueno, hoy no sé si vieron el partido de fútbol, pero por ejemplo en un partido de fútbol, como se suele cantar, no se canta, a veces se tararea, muchas veces se lo critica a Messi y a muchos jugadores por no cantar el himno, pero realmente entendemos lo que dicen los versos de nuestro himno, comprendemos lo que significa o lo que significó la palabra libertad en esa época, cuál es el ideal que se persiguió, ¿no? Ya teniendo más de 200 años. Como ustedes saben, el himno nacional fue escrito por Vicente López y Planes, la música fue compuesta por Blas Parera, fue sancionado por la Asamblea General el 11 de mayo de 1813, antes de lo que fue la independencia ya teníamos el himno, y recién se sanciona a través de un decreto el 30 de marzo de 1900 para que se escuche la música en las festividades patrias, es decir, que sea el tema oficial, ¿no? En todas las escuelas, en todos los actos públicos. Entonces vamos a comenzar, y en esto ahora sí les voy a pedir a ustedes que participen. Vamos a comenzar un poquito viendo qué significan las estrofas. No sé si saben, pero bueno, está puesto más abajo. Yo les he dejado el link para que después, si quieren escucharlo, acá está el link de la versión cantada completa, ¿no? Nosotros lo vamos a analizar y la verdad que después, si pueden en algún momento escucharlo, está muy bueno que lo puedan escuchar, porque la verdad que es súper interesante. Pero por ahora vamos a empezar a analizarlo, así que si pueden ir tomando nota de lo que vayamos analizando. Dijimos que el neoclasicismo trae o rememora todo lo que es la literatura greco-romana, ¿no? Entonces, comienza el himno haciendo referencia a los laureles. Empieza diciendo: sean eternos los laureles que supimos conseguir. Esos laureles hacen referencia a qué. Vamos a empezar a analizar, ¿no? Empiezan diciendo: sean eternos los laureles que supimos conseguir. ¿Qué significa o qué símbolo? Las victorias. Bien, los laureles era un elemento muy utilizado por los ganadores, ¿sí? En las competencias los griegos utilizaban coronas de laureles para marcar justamente a los ganadores. El laurel es símbolo de gloria, de ganar, ¿sí? Coronados de gloria vivamos o juremos con gloria morir, oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Estos versos son los que nosotros conocemos cuando cantamos el himno, ¿no? Fíjense, oíd mortales, a todos, se dirige a todos, utiliza la palabra mortales para referirse a todas las personas del planeta. El grito sagrado, o sea, se invoca a través de un grito las palabras libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas, y acá hace referencia a cuando uno tiene la libertad, se rompen las cadenas de la opresión, ¿no?
hay toda una imagen visual en este verso. Oír no solamente visual, sino auditiva. Oír el ruido de rotas cadenas, ¿no? Esa es una imagen visual y auditiva. Yo puedo escuchar ese sonido de las rotas cadenas y ver las cadenas. Vean en trono a la noble igualdad. Y acá ya esta parte no la cantamos normalmente. Se levanta a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación. Coronada su sien de laureles, de nuevo una imagen visual, la cabeza de esa nación coronada de laureles por la gloria, y a su planta rendido un león. Acá también tenemos una imagen visual, y a su planta rendido un león. ¿Quién es el león? ¿A quién hace referencia? A la monarquía española. Exactamente, a la monarquía A los española. virreinatos. Al rey, no al virreinato, porque el virreinato es el que está acá en América, el virrey es Claro, el que claro. está representando al rey, pero en este caso, cuando habla del león, se refiere a España, ¿no? Que está rendida, es decir, que hemos vencido. Bueno, esta canción es una oda porque pretende de alguna manera ensalzar, entusiasmar al pueblo, contagiar al pueblo. Imagínense que en esa época no existía televisión, no existía radio, entonces, ¿de qué forma se alentaba a la gente o se le entusiasmaba de que salieran y que se rebelaran contra esta monarquía, de esta forma, a través de canciones, a través de cánticos, ¿no? Entonces, por eso es que cumple un papel tan importante el himno. ¿Hasta ahora vamos bien, chicos? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Fíjense cómo sigue. De los nuevos campeones los rostros, Marte mismo parece animar. Acá hay una alusión bien de la mitología griega. Marte es el dios de qué. ¿Saben de qué representa Marte? No el planeta, ¿no? Sino el dios Marte, el dios griego Marte. No, profe. Bien, es el dios de la guerra. No sé si alguna vez hay canciones actuales que utilizan esos recursos, esa metáfora. Entonces, de los nuevos campeones, los rostros, Marte mismo parece animar, es decir, el dios de la guerra parece animar. La grandeza se anida en sus pechos, a su marcha todo hacen temblar, es decir, los de América, ¿no? El pueblo que se está independizando. Entonces, acá hay una alusión al dios de la guerra, que es Marte. Y luego dice, se conmueven del Inca las tumbas y en sus huesos revive el ardor. Lo que ves renovando a sus hijos, de la patria el antiguo esplendor. Hace referencia, acá, se conmueven del Inca las tumbas. ¿Por qué hace referencia al Inca? ¿Qué representa el Inca? Las razas que pertenecían a esas tierras antes del colonialismo. Exactamente. Se conmueven del Inca las tumbas, es decir, los que han muerto justamente por ese colonialismo, ¿no? Y a sus huesos revive el ardor. Lo que ves renovando a sus hijos, de la patria el antiguo esplendor, es decir, volver de nuevo. Porque incluso en un primer momento, cuando se produce la independencia, bueno, después se decide que va a ser una república, pero en su momento se estaba pensando en una monarquía y que
fuese un monarca inca quien gobernara estas tierras, ¿no? Después se Sí, una monarquía absoluta. Exacto. Bien, luego dice, todo el país se conturba con gritos. Vuelvo de nuevo que esto es como una incitación a esto, ¿no? A la revolución, a ese 25 de mayo que vivimos hace poco y que uno, bueno, lo ve a la lejanía, pero a través del himno y de este canto es como que se entusiasma al pueblo. Dice, y en sus huesos revive el ardor, lo que ves renovando a sus hijos de la patria el antiguo esplendor. Pero sierras y muros se sienten retumbar con horrible fragor. Todo el país se conturba con gritos de venganza, de guerra y furor. Fíjense, sierras y muros se sienten retumbar con horrible fragor, el retumbar del cañón, ¿no? De la batalla. En los fieros tiranos la envidia escupió su pestífera hiel. Su estandarte sangriento levantan, provocando a la lid más cruel. Vamos a analizar algunas palabras que pueden resultar un poco difíciles. En los fieros tiranos la envidia escupió su pestífera hiel. ¿Qué es esto? ¿Quiénes son los fieros tiranos? Los reyes. Los españoles, ¿no? Los españoles. Exactamente. Los españoles, los realistas, vieron que cuando estudiamos historia y en las La clase noble. en las distintas batallas que dieron lugar acá en América y en Argentina específicamente, dicen las fuerzas realistas. Bueno, las fuerzas realistas eran los españoles, ¿no? Dice, escupió su pestífera hiel. La hiel es lo más amargo que uno tiene, ¿no? Cuando uno está mal o enojado. Su estandarte sangriento levantan. Recuerden que cuando se producen las batallas, hay siempre alguien que lleva la bandera, el estandarte, que ese estandarte nunca se puede caer, siempre tiene que ser llevado por alguien hasta el final. Eso es lo que indica que una batalla se gana o se pierde. Dice, su estandarte sangriento levantan, provocando a la lid. La lid es una lucha, es un combate, ¿no? Provocando a la lid más cruel. Es decir, esta parte de la estrofa va relatando, va narrando esa lucha, esas guerras que se produjeron para lograr lo que después en el año 1816 va a ser la independencia, ¿no? Vean ahora cómo siguen estas estrofas. ¿No los veis sobre México y Quito arrojarse con saña tenaz? Porque en realidad el espíritu de independencia se produce en todo lo que es América, ¿no? México, Quito, arrojarse con saña tenaz. Y cual lloran bañados en sangre, Potosí, Cochabamba y La Paz. Está hablando de ciudades de dónde? Que formaban parte del virreinato De Perú. De Bolivia. De Bolivia. De Bolivia. Dice, ¿no los veis sobre el triste Caracas, Venezuela, luto y llanto y muerte esparcir? ¿No los veis devorando cual fieras todo el pueblo que logran rendir? Es decir, está haciendo referencia, acá está haciendo referencia a todos los países, ¿no? De América del Sur. Y demostrando de alguna manera a través de estas preguntas lo sangrientos que fueron en estas batallas, ¿sí? Luego dice, a vosotros se atreve argentinos, y ahí ya, acá en el coro, a vosotros se atreve argentinos el orgullo del vil invasor.
Vuestros campos ya pisa contando tantas glorias hollar vencedor. Es decir, cómo se va logrando a través de los bravos que pelean, vencerlos a los realistas que son tan sangrientos. Más los bravos son los argentinos, ¿no? Más los bravos que unidos juraron su feliz libertad sostener, a esos tigres sedientos de sangre, fuertes pechos sabrán oponer. Bueno, nuevamente acá hace referencia al valor de quienes pelean por lograr la libertad. Y utiliza un recurso, siempre vamos a ver muchas imágenes y muchas metáforas a esos tigres sedientos de sangre. De nuevo hacen referencia a los realistas, a los españoles. Fuertes pechos sabrán oponer, ¿no? El valiente argentino a las armas corre ardiendo con brío y valor. Con brío significa con fuerza y valor. El clarín de la guerra, cual trueno, el clarín es lo que hacen sonar, ¿no?, cuando van a la guerra. El clarín de la guerra, cual trueno, en los campos del sur resonó. Buenos Aires se pone a la frente de los pueblos de la ínclita unión y con brazos robustos desgarran al ibérico altivo león. ¿Por qué dice al ibérico altivo león? ¿Qué les parece? ¿Qué es ibérico? ¿A qué hace referencia? No. A la península ibérica. A la península ibérica donde está España. Y de nuevo vuelve a hacer referencia al león. Acá utiliza toda una metáfora, ¿no? Para como ustedes verán, nunca en todos estos versos mencionaron la palabra España. ¿Se dan cuenta? O sea, van contando, porque en realidad esta oda, este himno, va narrando la lucha por la independencia, donde en ese relato hacen referencia a España, al rey, a la corona, a los realistas, al ejército, a las fuerzas, pero nunca la mencionan. Siempre lo hacen a través de metáforas como al ibérico altivo león, ¿sí?, haciendo referencia a los españoles. Y ahora fíjense en estos versos. San José, San Lorenzo, Suipacha, ambas piedras, Salta y Tucumán. ¿A qué está haciendo referencia? Las provincias. A las provincias. Bueno, más que a las provincias, a las batallas. La batalla de San Lorenzo, la batalla de Suipacha, ¿sí? A todas las batallas, dice San Lorenzo, San José, Suipacha, ambas piedras, Salta y Tucumán, la colonia y las mismas murallas del tirano en la banda oriental son letreros eternos que dicen: aquí el brazo argentino triunfó, aquí el fiero opresor de la patria. De nuevo, ¿quién sería el fiero opresor de la patria? Su cerviz orgullosa dobló. Fíjense en esta estrofa específicamente haciendo referencia a todas las batallas y dice: son letreros eternos que dicen: aquí el brazo argentino triunfó, aquí el fiero opresor de la patria. ¿Quién sería el fiero opresor de la patria? ¿Los reyes de España? España. España en sí. Vamos a hablar de España en general, exactamente. Sí. Su cerviz orgullosa dobló. ¿Qué es la cerviz?
Miren, que su servicio ¿Es el orgulloso. cuello? Bien. Es como que tan altivo que es el león, ese león que representa a España, en esas batallas, el brazo, el triunfo del brazo argentino, también es una metáfora, ¿no? En realidad el pueblo argentino es tan fuerte que le hace inclinar la cabeza a ese fiero opresor, es decir, a los españoles. Terminan venciendo. Seguimos un poquito más. Y bueno, ya se va a hacer la hora, entonces lo vamos a dejar acá, después seguimos en la próxima clase. La victoria al guerrero, de nuevo, vuelve ahora a ensalzar, ¿no? La victoria al guerrero argentino con sus alas brillantes cubrió, y azorado a su vista el tirano, con infamia a la fuga se dio. Sus banderas, sus armas se rinden, por trofeos a la libertad, y sobre alas de gloria alza el pueblo, trono digno a su gran majestad. Fíjense, acá nuevamente vuelve a hablar de la victoria del pueblo argentino, con sus alas brillantes cubrió, y azorado como abatido a su vista el tirano ¿quién es? Los España. españoles. España. Bueno, fíjense, habla de ay, se me fue habla del león, o sea, utiliza, vean todos los recursos que utiliza para hacer referencia a España sin nombrarlo, ¿no? Ahora habla del tirano. Con infamia a la fuga se dio, cuando las fuerzas realistas ya huyen, ya no tienen más nada que hacer, a lo largo de todas las batallas, ¿no? Desde cuándo ocurre? Desde 1810, que se produce la Revolución de Mayo, donde echan al virrey y donde el pueblo dice, no, vamos a formar un triunvirato, el primer triunvirato, hasta 1816, que se produce la independencia definitiva, ¿no? A lo largo de esos 6 años se producen todas estas batallas. Obviamente que España no quiere ceder, no quiere dejar de tener esta gran colonia en América y va a pelear constantemente. Bueno, este himno, al igual que un montón de otras canciones como la Marcha de San Lorenzo y como otros tantos himnos, odas que se han escrito, es justamente era una forma de alentar al pueblo para que apoyara esta independencia que se logra en 1816, ¿verdad? Entonces, a eso hace referencia en estos versos. La victoria al guerrero argentino, con sus alas brillantes cubrió, y azorado a su vista el tirano, con infamia a la fuga se dio. Sus banderas, sus armas se rinden, por trofeos a la libertad, y sobre alas de gloria alza el pueblo, trono digno a su gran majestad. Bien, hasta ahí vamos a analizar, ya casi voy a dejar de grabar. Espérenme. Dejo de grabar. Ay, no me digan que detener la grabación. Ahí está. Bueno, ahí detuve la grabación. Creía que no había grabado y me moría. Bien. Vamos a continuar el lunes que viene. Yo ahora voy a subir la grabación cuando la tengo que subir a YouTube. Bueno, hacer todo un proceso para generar el link. Y vamos a continuar el lunes. ¿En qué consiste el trabajo, chicos, sobre esto? Vamos a seguir analizando, ya casi terminamos. Hay una serie de preguntas que yo les hago, que las vamos a ver el lunes, las vamos a ir contestando. Y a partir de todo esto que ustedes estuvieron tomando nota ahora, ustedes van a escribir un texto expositivo, que es el punto 5. Como es un proceso de escritura, lo van a hacer en varias etapas. Lo vamos a ir armando, o sea, cada uno lo va a ir armando
y ese va a ser el segundo trabajo práctico que van a hacer, ¿sí? Un trabajo, un escrito que no se extienda más de una carilla, como ustedes han estado analizando estos textos, donde se van a guiar a partir de estas preguntas para escribirlo. ¿Se entiende?